Hola, bienvenidos sean todos mis compañeros del doctorado de Ciencias de la Educación. Bienvenido el doctor Alfredo Ortega. Mi grupo tiene el agrado de presentar un panorama fundamental en la pedagogía, como lo son las teorías y los enfoques educativos. Centraremos nuestra atención específicamente en el cognitivismo, el metacognitivismo, el constructivismo, el construccionismo social y la teoría crítica. Las expositoras que hoy nos presentaremos ante ustedes voy a mencionarnos en el orden de exposición. Para empezar, quien tienen al frente, la magíster Ligia Rodríguez. Yo voy a hablarles sobre el cognitivismo y el metacognitivismo. Seguidamente, la magíster Ana Mayra Dugarte, que abordará el constructivismo y el construccionismo social. Y por último, la magíster Milagro Farfán, que abordará la teoría crítica y hará una breve síntesis de todo lo que nosotros hoy vamos a plantear. Sin más que agregar, quédense con nosotros. Muchísimas gracias. Hola, vamos a iniciar, como lo dije ya previamente, dentro de esta teoría y enfoques educativos con la teoría del cognitivismo y el metacognitivismo. El cognitivismo lo vamos a analizar con la teoría de Zuccari et al. 2024 denominada Enfoques Pedagógicos Contemporáneos y Posmodernos. Y la teoría de la metacognición vamos a basarla desde un artículo de Crespo de 2004, denominada Metacognición, las diferentes vertientes de una teoría. Cuando se habla de cognitivismo, se dice que surgió alrededor de la década de los 50 y está centrada en los procesos mentales internos que intervienen en el aprendizaje de las personas. Zuccari et al. 2024 señala lo siguiente. A diferencia del conductismo que se enfoca en los comportamientos observables, el cognitivismo examina cómo las personas piensan, recuerdan, perciben, resuelven problemas y comprenden informaciones. Este enfoque considera que el aprendizaje implica la adquisición y organización de información en la mente, formando estructuras cognitivas que pueden ser aplicadas en diferentes situaciones. Cierro cita. Entonces quiere decir que el cognitivismo fue más allá, o sea, evolucionó al conductismo porque en lugar de ver al sujeto como sujeto pasivo, en el cognitivismo se ve al sujeto como procesador activo de la información. Dentro de los procesos claves del cognitivismo está la memoria, que es la capacidad de recordar a corto, mediano, largo plazo. La percepción, cómo, ¿verdad?, interpretar y organizar esa información sensorial para poder comprender el entorno. También está la resolución de los problemas, que es la habilidad de aplicar estos conocimientos y las habilidades previas para encontrar nuevas soluciones. Y la atención, que va a ser la concentración selectiva en un aspecto del entorno mientras se ignoran los diferentes estímulos. Cuando hablamos de los precursores de esta teoría, hay que mencionar a Jean Piaget con la teoría del desarrollo cognitivo. Recordamos esas 4 etapas básicas que él estableció, como son la sensorimotor, la preoperacional, la de operaciones concretas y operaciones formales, que se van a ir incorporando con diferentes habilidades cognitivas. Él plantea que a medida que se desarrolla y crece, el individuo va incorporando información y va ajustando esos esquemas mentales. Dentro de la teoría de Brunner tenemos la teoría por descubrimiento. Él plantea que a medida que los estudiantes aprenden, ¿verdad?, ellos a medida que aprenden, pero desde su propia concepción, digamos que van descubriendo por sí mismos la información, van relacionando los conceptos. Y cuando hablamos de Ausubel, hablamos de la teoría del aprendizaje significativo. Dice que destaca la importancia de que los nuevos conocimientos se relacionen con conceptos previamente aprendidos en la estructura cognitiva del individuo. Es así como dentro del metacognitivismo
Se puede decir desde la teoría de Crespo, que surge en la década de los 70, entre 70 y 80. Aquí se habla de la conciencia y la regulación de los propios procesos de aprendizaje, y según Crespo 2024 van a surgir dos vertientes muy importantes, que es la teoría de la mente y la teoría y el conocimiento y la razón. Crespo plantea que cuando se habla de, voy a abrir cita, metacognición se define fundamentalmente como cognición sobre la cognición o saber sobre el propio saber. Esto quiere decir que se trata sobre el conocimiento y la capacidad de regulación que tiene un individuo sobre sus propios procesos mentales y actividades cognitivas, como la memoria, la atención y la comprensión. Así, Rosita. Dentro de los precursores de estas teorías tenemos a Flavel, a Wellman y a Brown. La teoría de la mente de Wellman señala que los conocimientos que los niños pequeños tienen sobre la mente humana y su funcionamiento y cómo estos conocimientos guían la conducta intencional propia y ajena. Se enfoca en las representaciones, en las creencias y en los deseos sobre la mente. Dentro de la teoría del conocimiento metacognitivo de Flavel, tenemos que él analiza el constructo de la metacognición distinguiendo 4 elementos fundamentales, como son el conocimiento metacognitivo, que es el saber qué, la experiencia metacognitiva, que es el darse cuenta, y la experiencia, las estrategias, metacognitivas, que es el control. Dentro de estas tres, se dice que el conocimiento, dentro del conocimiento metacognitivo, que es el saber qué, se plantea que el conocimiento consciente que tiene el individuo sobre sí mismo, como aprendiz, sobre las tareas y sobre las estrategias. En el segundo, que es la experiencia metacognitiva, se plantea que es el uso activo de estrategias para controlar el aprendizaje. Y dentro de las estrategias metacognitivas, que es el control, es la acción que se utiliza para controlar el propio progreso, logrado con estrategias cognitivas. Entonces, algunos autores como Brown distinguen el conocimiento, saber declarativo, de la regulación o del control, el aspecto procedural o ejecutivo de la metacognición, que incluye las estrategias metacognitivas. La teoría del procesamiento de la información también enfatiza la existencia de estos procesos ejecutivos que manejan y dirigen la cognición, lo cual es equivalente al aspecto procedural de la metacognición. Con todo esto, con todo lo que aquí he presentado, puedo decir que estas dos teorías buscan entender cómo es que la mente procesa y regula el conocimiento. A continuación, Ana Mayra Dugarte va a continuar la presentación sobre las teorías y los enfoques educativos con el constructivismo y el construccionismo social. Muchísimas gracias. Gracias, Ligia. Buenos días para todos. Mi nombre es Ana Mayra Dugarte. Mi disertación son el constructivismo y el construccionismo social. El constructivismo es un paradigma, define el conocimiento no como un reflejo, sino como una construcción activa del ser humano. Esta construcción se basa en los esquemas cognitivos previos del sujeto con la explicación radical, de que el proceso mismo construye la realidad que se observa tal como lo menciona Agudelo y Estrada en el 2012. Propósito: construcción del aprendizaje significativo. A su vez, el conocimiento es construido al integrar la nueva información con la estructura cognitiva previa del estudiante. Psicología: los procesos mentales que ocurren durante el aprendizaje son de naturaleza constructivista y de reestructuración de la experiencia. Con respecto a la pedagogía, Díaz Barriga y Hernández en el 2005 establece
que en el proceso de enseñanza y aprendizaje el objetivo pedagógico no es transferir conocimiento, sino guiar al estudiante en la construcción activa de su propio significado. Asimismo, consideran que en los tipos de aprendizaje el crédito principal se le otorga a César Gould, aprendizajes declarativo, procedimental, actitudinal. Para ser competente en algo, una persona no solo debe saber la teoría, sino también saber hacerla y tener la actitud correcta. Araya y colaboradores en el 2007 mencionan los siguientes principios de interacción del hombre con el medio, experiencias previas como condicionadoras del conocimiento a construir, elaboración de sentido en el mundo de la experiencia, organización activa y por último, no menos importante, el principio de adaptación funcional entre el conocimiento y la realidad. De la misma manera, Araya y colaboradores en el 2007, el ciclo de Urrutia en el 2016, el ciclo consta de 5 etapas. Se agruparon en las 3 fases correspondientes al modelo constructivista. En la fase inicial recopila la información, interacción, genera la motivación intrínseca del estudiante, experimentación, actividades del equipo en equipo para que los estudiantes apliquen conceptos, teorías y procesos. En la fase intermedia, analiza y organiza la información, sistematización. Los alumnos organizan el contenido y socializan sus experiencias de aprendizaje. Metacognición. Mediante una actividad, el alumno se da cuenta y toma conciencia del conocimiento aprendido. En la fase terminal, pone en práctica lo aprendido. Teorización, teorización. El profesor interviene para retroalimentar a los estudiantes y reforzar aquellos aspectos del conocimiento que no se lograron aprender con claridad. La autora enfatiza que la elección de la estrategia didáctica debe ser coherente con los procesos cognitivos específicos que se buscan desarrollar en el estudiante en cada etapa del ciclo. Díaz, Barriga y Hernández coinciden con la opinión de César Kuhl en 1990 y 1996, quien afirma que la postura constructivista en la educación se alimenta de las aportaciones de las diversas corrientes psicológicas, así como de algunas teorías instruccionales. Teóricos. César Cole se posiciona como el integrador pedagógico que proporciona a los profesionales de la educación el conjunto articulado de principios para diagnosticar las deficiencias de la enseñanza y diseñar estrategias didácticas fundamentadas en las teorías de Piaget, Vygotsky y Ausubel. Según Ortiz en el 2015, Jean Piaget, teoría genética del desarrollo y intelecto. Énfasis en el autoestructuración del conocimiento y la maduración de las estructuras mentales. Vygotsky, teoría sociocultural del desarrollo y del aprendizaje, énfasis en la mediación social. David Ausubel, teoría de la asimilación, aprendizaje significativo, explica el mecanismo por el cual el nuevo conocimiento se adapta en la estructura cognitiva persistente, o sea, se ancla en la estructura cognitiva persistente. Como segundo punto, yo tengo el construccionismo social. En cuanto al construccionismo social, Agudelo Estrada en el 2012 refiere a Kenneth y Yerden como padres del construccionismo social. Su teoría principal sostiene que la realidad es descrita por lenguajes que representan diferentes perspectivas del mundo. Entre sus obras más destacadas se encuentra el yo saturado. Bruno y colaboradores refieren que la teoría construccionista social es un movimiento intelectual que desafía el pensamiento tradicional sobre el conocimiento y su construcción, surgiendo a partir de la crisis de la psicología social a mediados del siglo XX, en un contexto de desencanto con la modernidad. Asimismo, señalan las premisas destacables, hipótesis del construccionismo social, el conocimiento es relativo,
Hipótesis primera, lenguaje es activo. Hipótesis segunda, términos son sociales. Hipótesis tercera, las formas de comprensión negociada están conectadas con muchas actividades sociales. Hipótesis cuarta, el construccionismo social basa el aprendizaje e integración activa. La psicología social, este movimiento es crucial por su crítica radical a la psicología tradicional, dedicándose a la reconstrucción, el énfasis en la mente individual. Donoso en el 2004 refiere que el construccionismo social en la investigación se aplica a través de estudios cualitativos exploratorios de tipo fenomenológicos. Este enfoque busca comprender un fenómeno social. Su principal aporte es servir de base o fundamento para futuras investigaciones. El método pone énfasis en la importancia de las reflexiones que surgen en el espacio conversacional grupal. El objetivo es aproximarse a la descripción que un grupo de personas realizan sobre el tema investigado. El investigador accede directamente a las descripciones de los propios sujetos, conocer su vivencia y las manifestaciones sobre un determinado concepto, lo que constituye un proceso transformador. En síntesis, la aplicación del construccionismo social es un método cualitativo centrado en capturar las realidades construidas y las vivencias únicas de un grupo a través de la interacción y el diálogo. La diferencia del constructivismo y el construccionismo social, según Agudelo, el constructivismo como un paradigma que postula que el conocimiento es una construcción activa e individual basada en la integración de nueva información con los esquemas cognitivos previos. El construccionismo social es un movimiento que sostiene que la realidad y el conocimiento son productos sociales, creados y negociados colectivamente a través de la interacción y el lenguaje. La diferencia fundamental radica en el foco. El constructivismo enfatiza la construcción individual, el yo, mientras que el construccionismo social subraya la construcción cooperativa y social, el nosotros. Gracias por su atención. Termino mi disertación. Le doy el pase a Milagro Farfán. Gracias, Ana Mayra, por tu disertación. Continuando con la agenda y como último punto, a mí me corresponde conversarles sobre la teoría crítica. Quiero iniciar ubicando el origen de la misma y según autores como Navarro Salcedo 2004, Lorente 2012 y Trujillo Flores 2017, la podemos ubicar en Frankfurt, Alemania, específicamente en 1923 en el Instituto de Investigación Social de la Escuela de Frankfurt. Para estos autores fue allí donde se desarrolla por primera vez un concepto de teoría que tenía como objetivo fundamental la emancipación del ser humano. Algunos de los representantes fundadores de esta teoría, entre otros, fueron Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse. En suma, se puede decir que la teoría crítica es una corriente de pensamiento filosófico y sociológico que analiza las estructuras sociales para mostrar las injusticias y las relaciones de poder que las perpetúan. Su objetivo no es solo comprender la sociedad, sino transformarla promoviendo una conciencia crítica de los individuos para superar la opresión, el control y las desigualdades. Además, busca atender los problemas sociales, no solo desde el punto de vista sociológico, como bien ya lo dije, sino también desde el punto de vista filosófico. Los pensadores de la Escuela de Frankfurt argumentaban que no son las ciencias objetivistas como la matemática, la física o la lógica las encargadas de percibir el sentido de los acontecimientos sociales, sino que tienen que ser los saberes hermenéuticos y dialécticos los que se encarguen de dar las perspectivas sobre estos acontecimientos sociales. En otras palabras,
los hechos sociales que se suscitaban debían ser vistos desde la interpretación y la contrastación de las ideas. El punto de partida de la teoría crítica es la experiencia, pero no la experiencia positivista de la que muy bien nos hablaba nuestro compañero Gigni en la clase pasada, sino la experiencia de la sociedad como una totalidad. Si consideramos los aspectos del enfoque pentadimensional y los aplicamos a la teoría crítica, podemos resumir que el alcance de esta teoría es el siguiente. Desde el punto de vista axiológico, la teoría crítica se caracteriza por la valoración que da a la emancipación y a la justicia social. En cuanto a lo ontológico, la teoría crítica es construida y holística, de allí el término de ver la sociedad como una totalidad. Respecto a lo epistemológico, es decir, ese vínculo entre sujeto y objeto, dentro de la teoría crítica, este se considera muy interrelacionado con una relación inclusive influida por el fuerte compromiso para el cambio. En lo tocante a lo metodológico, los métodos de esta teoría implican un análisis reflexivo, la investigación es participativa y existe confrontación de ideas. Y finalmente, desde el punto de vista teleológico, la teoría crítica tiene como fin último la transformación de la sociedad para alcanzar la justicia social y la liberación de las estructuras de opresión. Además, y muy importante, esta teoría aspira a mejorar la práctica educativa. Ahora bien, y en consonancia con esto último que acabo de decir, ¿qué papel tiene la teoría crítica en la educación? Según Navarro Salcedo, 2004, y acá cito textualmente, el interés de la teoría crítica en la educación tiende a la emancipación del educando. Cierro cita. La pregunta sobre cómo lograr esta educación emancipadora se encuentra en las raíces mismas de la teoría crítica, que desconfía de la comprensión de las teorías científicas por sí mismas. La emancipación, desde el punto de vista de la teoría crítica, no es igual en todas partes y como un objetivo propio del proceso educativo, sino que ésta sucede en un contexto histórico-social muy situado. Es por ello que la teoría crítica también propone desarrollar procesos educativos con los siguientes parámetros o características. En primer lugar, la educación se orientará hacia la libertad y dignidad de la persona a educar. La educación posibilitará el pensamiento crítico, pero esta formación de una mentalidad crítica no transcurre en una sola dirección, ni tampoco sobre carriles ya establecidos, sino que al preguntarse por todo, pone también eventualmente en tela de juicio los métodos tradicionales de pensamiento y solución. 3. El pensamiento crítico también es constructivo. No se pregunta solo por los límites o las debilidades o conflictos, sino que también plantea la posibilidad de darles una solución. Es por esto que el maestro que se enmarca dentro de la teoría crítica debe ser un maestro para el cual no existe un mundo construido y fijo. Un maestro que ha comprendido que nunca termina o que nunca terminamos de aprender. Un maestro que es capaz de concebir nuevas ideas, de cambiar de opinión, de comprometerse con nuevos proyectos, de entender los requerimientos de los alumnos. Dentro de la teoría crítica, también se requiere un maestro tolerante, respetuoso del pensamiento ajeno, que comprende que el saber no se puede imponer, que se trata de una disciplina para toda la vida, que pasa por desarrollar en el estudiante el interés, la pasión y el entusiasmo. Para la teoría crítica, el mejor maestro es aquel que ha llegado a una fase determinada después de repetir, comprender, reflexionar, difundir, criticar, buscar la coherencia, la pertinencia y actualidad de los saberes. Se dedica él mismo a crear, a inventar, a construir siempre algo nuevo.
Bien, vista estas características, tenemos a Zuccari et al. 2024, quienes afirman que esta teoría crítica en educación se centra en el desarrollo de una conciencia crítica en los estudiantes, promoviendo la capacidad de cuestionar y desafiar las estructuras sociales, políticas y económicas existentes. Es decir, se busca empoderar a los estudiantes para que reconozcan y enfrenten las injusticias y desigualdades en sus contextos, fomentando el pensamiento independiente y la acción transformadora. En este mismo orden de ideas, y para finalizar lo referente a la teoría crítica, encontré también a González Martínez, 2006, quien expone que, por ejemplo, Henry Giroux, un autor que ha trabajado en la integración de la teoría crítica con la práctica educativa, ha destacado la necesidad de una pedagogía que desafíe las desigualdades estructurales y promueva la justicia social. Pues bien, en conclusión y a manera de cierre, mis compañeras y yo hemos hecho una revisión de los principales fundamentos teóricos y enfoques en que se sustenta la ciencia de la educación. Iniciando por el cognitivismo, o sea, el estudio de procesos mentales como la percepción y la memoria, el metacognitivismo, a saber, esa gestión autónoma del conocimiento, el constructivismo, es decir, aquel conocimiento construido por sujetos activos. También se habló del construccionismo social, que sustenta que la realidad la construimos todos, y finalmente la teoría crítica, que en otras palabras es aquella que invita a una introspección vivencial que implica acción y evaluación para una transformación social. Muchas gracias por su atención. Ya solamente resta que puedan apreciar las referencias que hemos utilizado para esta ponencia.